Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Samantha Marcenaro. Yo soy la coordinadora de membresías de ISACA Guadalajara en México y es un placer para mí presentar la siguiente sesión. En esta sesión vamos a ver la gestión de la cultura e incertidumbre en ciberseguridad con un enfoque desde las ciencias de la complejidad por Freddy Gray. Me gustaría primero presentar a Freddy. Él es investigador, académico y consultor latinoamericano con más de 23 años de experiencia en proyectos de seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad del negocio en múltiples países, sectores e industrias. Actualmente, Freddy se desempeña como director e investigador en Ornitorrincos Labs ONG. Es socio consultor de Esfera 4 Consulting, director de ISACA Chile, director del Cloud Security Alliance de Chile y colaborador de las fundaciones Pilolab y Sochisi. Él ha tenido el honor y el privilegio de poder participar como conferencista en diversos eventos como el ISACA Latin CAX, que se desarrolló en Perú y en Costa Rica, el 8.8 Computer Security Conference, el Dragon Year Security Conference, OWASP Latam Tour, Jornadas Chilenas de la Computación, ISACA Submit Medellín, ISACA Full Day en Bolivia, el ISACA Submit Bogotá, jornadas de ciberseguridad en Costa Rica, en Perú Hacking, BitSites, LATAM, Sao Paulo, Puerto Rico y Chile. En Patagonia Hacking, Rise LATAM PBI Santiago, Bolivia Hacking y Tactical Edge Colombia, entre otros eventos. Freddy, muchas gracias por participar y estar en este evento el día de hoy. Si gustas comenzar con tu presentación. Impecable. Muchas gracias, Samantha, muchas gracias al equipo organizador, a todos los capítulos de ISACA, y muchas gracias a quienes hoy día están participando de esta conferencia y en específico de esta charla en particular. Impecable. Bueno, después de esa tremenda presentación, ¿qué más vamos a decir? Vamos a iniciar inmediatamente lo que tiene que ver con la charla en particular. Esta charla es una charla, una ponencia en este caso, que mezcla o de algún modo va incorporando las temáticas de seguridad de información y ciberseguridad con lo que se ha llamado las ciencias de la complejidad. Antes de entrar de lleno a lo que son las ciencias de la complejidad y cómo esto se empieza de algún modo a entremezclar con las temáticas de seguridad y ciberseguridad, extendiendo el entendimiento, primero vamos a hablar del contexto en particular. ¿Ah? Y en cuanto al contexto en particular, no vamos a hablar de un contexto que generalmente estamos muy acostumbrados en este tipo de charlas, en este tipo de materias, que es el contexto de vulnerabilidades y brechas. Vamos a dejar de lado este contexto porque justamente es lo que generalmente más antecedentes tenemos, que a cada día que nos conectamos a Internet y que podemos visualizar noticias, en este caso relacionados con este tipo de temas, nos encontramos con esto básicamente. Que ha aumentado el número de vulnerabilidades y que justamente todo eso de algún modo ha conllevado a generar crisis, por otro lado, a incrementar otras crisis que ya también hemos conocido de clase mundial. A ver, por otro lado tenemos el otro entendimiento, o por lo menos como nosotros hemos ido entendiendo en Ornitorrinco Labs, que es la organización en donde nos dedicamos a investigar este tipo de comportamiento y en definitiva cómo también las buenas prácticas hacen efecto en las organizaciones. También hemos ido entendiendo otro tipo de contexto, ¿verdad? Que es un contexto más ligado a cómo las organizaciones hoy día construyen seguridad. Desde ahí, plantear que lo que nosotros hemos ido identificando tiene que ver con lo que nosotros hemos ido identificando en la experiencia. Lo que desarrollamos nosotros es investigación aplicada. Por lo tanto, lo que hemos ido viendo es justamente, en una primera instancia, fuimos distinguiendo malas prácticas relacionadas con este tipo de materia y fuimos de algún modo categorizando los niveles de cumplimiento en tres ámbitos. A partir de esto también coinciden varios textos relacionados.
al respecto. Primero, un enfoque de cumplimiento. Nadie parte del voluntariado a construir seguridad. Si bien esa situación ha ido cambiando en el tiempo, porque justamente lo que vemos que hoy día en el contexto de pandemia, lo que se ha fortalecido de algún modo es esa conciencia que es necesario comenzar a construir seguridad en información y ciberseguridad. Pero no hace muchos años atrás, básicamente ninguna organización partía de esto desde el voluntariado. Por lo tanto, el cumplimiento sigue siendo uno de los principales apalancadores en este tipo de materia. Por otro lado, organizaciones que ya comienzan de algún modo a ganar madurez en este tipo de ámbitos, comienzan a avanzar de esto de que es la mirada de seguridad muy apalancada con el cumplimiento a la mirada de seguridad muy apalancada, en este caso, con la gestión del riesgo. Comenzamos a entender que este proceso en particular de seguridad de información, de ciberseguridad, tiene que ver con gestión del riesgo. Lo que realizamos hoy día en todos nuestros haceres profesionales tiene que ver con la gestión del riesgo en particular. Desde ahí, esto se puede asociar con todas las prácticas de GRC, Governance Risk and Compliance, que surgen justamente en las organizaciones como respuesta a este tipo de contexto. Y por otro lado, lo que hemos ido identificando también es de algún modo una apertura de estos análisis de riesgo, de estos procesos de gestión del riesgo, hacia entender de algún modo mejor el contexto. Y desde ahí surgen todas estas prácticas ligadas a la inteligencia de amenaza o justamente como lo indicaba el expositor anterior, hablando de APT justamente, el poder identificar todas estas técnicas, tácticas y procedimientos que nos ayudan de algún modo también a ajustar los análisis de riesgo que estamos llevando a cabo en la organización. Eso es lo que nosotros hemos ido entendiendo el contexto en particular, en el contexto en materia de construcción de la seguridad. Por otro lado, si uno se va al contexto general de los procesos de construcción o por qué ha sido de algún modo un dolor de cabeza y sigue siendo un dolor de cabeza construir seguridad en información y ciberseguridad, me voy a referir a dos autores principalmente. Por un lado, Bruce Schneier, bueno, conocido criptógrafo norteamericano, el cual en uno de sus libros, él indica, mira, acá hay 4 condiciones de base que nos hacen de alguna manera la tarea altamente compleja a los que hoy día estamos construyendo seguridad. Por un lado, la producción de software. La mayoría del software que se produce hoy día sale con vulnerabilidades y brechas al mercado, es decir, sale con vulnerabilidades y brechas a producción. Por otro lado, tiene que ver con la arquitectura de Internet. Heredamos una arquitectura de Internet que no estaba preparada para la seguridad. Por lo tanto, desde ahí todos los esfuerzos que hemos hecho son de alguna manera para mitigar esa falencia de la arquitectura de Internet. Por otro lado, la ley de Moore, que de algún modo esto de que la tecnología cada 2 años prácticamente va duplicando sus niveles de rendimiento y por otro lado, inversamente, se van acotando y disminuyendo los costos de esta tecnología, sin duda que también de algún modo ha emparejado la cancha tanto para las organizaciones como para los atacantes. Por lo tanto, hoy día el poder incorporar componentes tecnológicos a un bajo costo con alto rendimiento también es una tarea que la pueden llevar a cabo los atacantes. Y por otro lado, y esto lo dice este autor, atacar es más fácil que defender. Por lo tanto, hoy día para defender básicamente tenemos que estar pensando en todos estos flancos. Por otro lado, hablando de los grandes desafíos, me quiero referir al libro CISO con Paz de Todd Fitzgerald, el cual básicamente hace una recopilación de cómo los CISO han ido construyendo seguridad a partir del tiempo. Entonces identifica, CISO histórico estamos hablando, que personas que desde los años 90 están construyendo seguridad en información. Identifican cada una de las décadas ciertas problemáticas que justamente han ido apareciendo. Hoy día, dentro de esas problemáticas, por un lado está la traducción de los riesgos de seguridad de información y ciberseguridad e idioma de negocio. Todavía nos cuesta, o de algún modo hay una barrera entre poder traducir este idioma que de algún modo es muy técnico, muy específico, en idioma de negocio. Por lo tanto, eso hoy día, esto es un libro que salió a mediados del año 2019, esto sigue siendo uno de los grandes desafíos en este tipo de materia. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la cultura de seguridad de la información y ciberseguridad. Y la cultura de seguridad de la información y ciberseguridad básicamente es algo que de algún modo se ha ido tocando en las organizaciones, se ha ido trabajando en las organizaciones,
pero no se logra el cambio cultural. Por lo tanto, de algún modo algo estamos haciendo, de cierto modo, que resultamos inseguros a la hora de podernos ver de cara a las organizaciones. Por ese lado, por el otro lado nosotros hemos ido identificando es que justamente si hablamos en el campo de la sensibilización o de la formación de cultura en seguridad de la información, también identificamos ciertos ámbitos que han ido implantando las organizaciones en este tipo de materia. Primero, un ámbito enfocado netamente en campañas informativas. Y esto no está mal. La campaña informativa hoy día nos sirve para hablar un idioma común, el saber de qué es esto que estamos hablando en materia de seguridad, qué es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, etcétera. Pero por otro lado, las campañas informativas eh, tienen una poca penetración, en este caso, en las personas. Lo podemos asociar a esto a campañas informativas, por ejemplo, en algún momento para bajar el consumo de tabaco. El consumo de tabaco no bajaba en base a las campañas o cuando se van a realizar ciertas fiestas, todas estas campañas informativas relacionadas con evitar accidentes automovilísticos. Y los accidentes automovilísticos tampoco han disminuido. Por lo tanto, tienen una baja penetración a la hora de generar una transformación. Lo otro que detectamos en el mercado son estos enfoques más asociados a entrenamiento en particular. Y acá lo que uno identifica claramente son estos enfoques ligados al phishing, ¿ya? El poder entrenar a los usuarios para aumentar el nivel de detección de amenazas de estos usuarios. Por otro lado, cuando hay un tercero, me comí, una numeración. El tercero es un nivel enfocado en la cultura de seguridad de información y ciberseguridad. Y por ejemplo, acá se recogen esfuerzos como el Secure Awareness Maturity Model o el InfoSec Culture Framework, que son modelos específicamente para comenzar a intervenir la cultura de las organizaciones en este tipo de materia. Y también hemos identificado un tercer nivel que es enfocado en la cultura organizacional, pero con seguridad de la información y ciberseguridad. Y acá la diferencia fundamental con el anterior es que la seguridad en información no es parte de un área, no es parte de un proceso, no es parte de una función en particular, sino que hace parte del proceso de transformación cultural a nivel organizacional. Esto es importante mantenerlo ahora en esta etapa de la charla presente, porque justamente se va a madurar también esto en función del entendimiento que vamos a ir generando. Por otro lado, eso el entendimiento, el contexto, de algún modo uno puede llegar a ese contexto en particular, el contexto de vulnerabilidades, que harto sabemos, el contexto de construcción de la seguridad, y el otro lado, el contexto, en este caso, de profesionales o estudios que de algún modo nos mejoran el entendimiento en este tipo de materias. En el escenario de las ciencias de la complejidad hay una rama de la ciencia de la complejidad que tiene que ver con la cibernética. ¿Qué es esto de la cibernética? Bueno, es una rama, es una ciencia que se viene generando en los años 50, en donde un científico, bueno, el científico Norbert Wiener, norteamericano, en la Segunda Guerra Mundial le propusieron una problemática. Esa problemática era básicamente el poder mejorar en este caso los sistemas de detección, alerta y en este caso y de erradicación de misiles que pudiesen llegar a territorio norteamericano. Entonces, básicamente lo que hizo él fue analizando las dinámicas que se daban en esto, dinámicas de retroalimentación para poder realizar este redireccionamiento de los misiles hacia el objetivo en particular. Ese estudio en particular, o la base en este caso de ese entendimiento, de esas dinámicas que se generan para poder realizar esas rectificaciones, sirvió de base para poder llevar esa base teórica o ese constructo, en este caso teórico práctico, hacia otras ramas del saber y del conocimiento, como son las ramas de la medicina, en este caso, y específicamente de problemáticas o enfermedades del sistema motor. Por lo tanto, desde ahí lo que surgió es una ciencia en particular que mezcla diferentes tipos de ramas, desde la física, la biología, la antropología, etc. Estas ramas eh, lo importante dentro de nuestro entendimiento, más desde la informática, desde la seguridad en información, es que justamente a partir de esta rama
surgen la teoría de la información, o se basa en este caso esta rama en la teoría de la información. Desde aquí también surge las bases de la inteligencia artificial. Y justamente también lo que surge es los entendimientos que nosotros aplicamos ahora o las prácticas que nosotros aplicamos ahora en materia de gestión o de management, en este caso en las organizaciones. Por lo tanto, cuando nos referimos a cibernética, nos estamos refiriendo a este ámbito en particular, que tiene que ver con la ciencia de la cibernética, analizar las dinámicas, analizar justamente por qué una situación se mantiene como está, es solamente basado en los procesos de retroalimentación, es basado también en los procesos de conservación en este caso, y eso tiene una explicación. Bueno, nosotros lo que fuimos haciendo en primer lugar, fuimos ampliando el entendimiento y llevando esto de la cibernética al entendimiento de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Esto se trata de un análisis científico, se trata de un análisis de base sistémico, y por otro lado, lo que entra en juego acá son el control, la retroalimentación y la conservación, que se dan en una serie de dinámicas que se encuentran presentes, en este caso, en el contexto en particular. Es decir, en lo más básico de esto, debemos entender que hoy día no habrían atacantes si nosotros no dejamos, en este caso, disponibles brechas en particular. Eso como dentro de lo más básico, entonces uno pudiese identificar ciertas dinámicas que se dan por el lado de los que defienden y ciertas dinámicas que se dan por el lado del atacante, y al final esas mismas dinámicas, lo que se está conservando en esas dinámicas es lo que nos tiene en la situación actual. A partir de eso, lo que fuimos desarrollando nosotros es un análisis cibernético también de esta situación en particular, o cómo se da esta situación en particular, o cómo entendemos que se está dando. En primer lugar, aquí lo que tenemos dentro de esta primera dinámica, que es una dinámica circular, pero también esta dinámica se va repitiendo, por lo tanto es recursiva y el mercado, el contexto va aprendiendo. Eso es también interesante dentro de lo que se da en esta dinámica recursiva. Tenemos las organizaciones y las naciones, es decir, tenemos organizaciones que son parte de ciertas naciones, por lo tanto se regulan de algún modo. En los cuales tanto esas organizaciones como esas naciones hoy día tenemos brechas. Esas brechas conllevan uso no autorizado de datos, básicamente. Eso conlleva también una dinámica en donde se produce de manera cíclica, con esos datos en particular, situaciones de suplantación, fraude, exfiltración de datos. De hecho, cuando uno esto lo analiza desde la Deep Web, lo que se da cuenta básicamente es que los datos que fueron filtrados en una organización, en un país, pasan mucho tiempo en la Deep Web, dando vuelta en esta dinámica de suplantación, fraude, filtración. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que el mismo mercado, de algún modo, potencia al atacante el hecho de ser anónimo. Por lo tanto, el mecanismo de anonimato y adicionalmente el mecanismo que hoy día entrega el mercado a través también de las monedas virtuales, lo que ha conllevado, lo que ha resultado es que ha propiciado justamente que esta situación también se siga generando de algún modo. Lo que conlleva que el atacante refuerce su organización, su estructura, en definitiva, y vuelva con más fuerza a generar o a identificar nuevos objetivos dentro de un contexto de un país o dentro del contexto mundial. Esta figura no quedaría completa si que no entendiésemos que dentro de la dinámica organizacional y la dinámica de las naciones, lo que se da justamente también es una dinámica que está inserta, en este caso, en una legislación. Cada país tiene una legislación al respecto, pero esa legislación potencia, por otro lado, un mercado tecnológico y potencia un mercado educacional como tal. Por lo tanto, y por otro lado, potencia un modelo económico. Hoy día tenemos una serie de vulnerabilidades y brechas. Lo que más tenemos en el mercado de vulnerabilidad de brecha. ¿Qué pasaría si no tuviésemos vulnerabilidad de brecha? Básicamente, las empresas que hoy día también, tanto organizaciones de educación como empresas tecnológicas que hoy día hacen parte de
de este mercado de la seguridad, justamente también tenderían a la desaparición, ¿ya? Por lo tanto, lo que básicamente estamos diciendo en este análisis es que hoy día la dinámica que estamos conservando, altamente amenazante, altamente riesgosa para nuestra organización y para nosotros mismos como personas, es una dinámica que se viene potenciando justamente a través de la implantación de un modelo legislativo que está apalancado a un modelo económico determinado. Eso lo vamos a dejar hasta acá, pero básicamente para poder entender lo complejo de la situación actual. Frente a esta no es con el ámbito de quererlo cambiar, porque entendemos que hay varias variables que debiesen moverse y que no son variables fáciles de mover. Por otro lado, en este contexto tenemos que vivir en un escenario de incertidumbre. Entonces, en este escenario de incertidumbre, tenemos que comenzar aceptando la incertidumbre. La incertidumbre básicamente es algo que tenemos que convivir. Y de hecho, si uno se va a los análisis de riesgo, cómo se generan los análisis de riesgo, uno lo que ve es eso, justamente que el análisis de riesgo básicamente identifica ciertas certidumbres que tú debías tener y tú accionas en función de esas certidumbres. Lo que ha reflejado en este caso la pandemia, y en este caso para Chile y para otros países de Latinoamérica, el estallido social que se ha estado generando en varios países, básicamente este escenario de incertidumbre. Nadie lo tenía en los escenarios de riesgo, pero se concretó. Por lo tanto, esto es lo que nos dice básicamente, y la ciencia de la complejidad lo que nos dicen también, es que debemos vivir en un entorno o aceptando la incertidumbre. Desde ahí, uno esto lo puede ver desde el pensamiento complejo. La incertidumbre es inevitable, por lo tanto, para poder abordar nuestros procesos de construcción de la seguridad, debemos, en primer lugar, aceptar la incertidumbre. Sin la aceptación de la incertidumbre como premisa básica, difícilmente vamos a seguir construyendo seguridad que efectivamente apalanque, en este caso, o robustezca las organizaciones y los países. Esto de la incertidumbre no es tan fácil de aceptar. De hecho, en esta fotografía de las conferencias Solvay de 1927, en donde se hizo muy famosa esta fotografía con la película de la señora Curie, que está en Netflix, sin ánimo de hacer propaganda alguna. Lo que aparecen acá son una serie de físicos principalmente, y dentro de estos físicos que justamente estuvieron cambiando también y que han cambiado la manera de hacer ciencia. Está Einstein con todo lo que es la teoría de la relatividad especial, pero por otro lado, en toda la fila de arriba está Heisenberg, bueno, distinguimos a Schrödinger también, por otro lado, más abajito está Born y Born. Eh, y ellos justamente son los padres de algún modo de la física cuántica, ¿ya? Y la física cuántica, la base de la física cuántica tiene que ver con la incertidumbre, aceptar la incertidumbre como tal, ¿ya? Y de hecho, no, digo que no es algo tan fácil porque justamente Einstein terminó muriendo no aceptando la incertidumbre y no aceptando la física cuántica en particular. Por lo tanto, no es algo tan fácil de poder aceptar porque tiene que ver también con un modo de reaprender, ¿ya? O con un modo de construir y deconstruir. Por otro lado, tenemos la cultura. Hay ciertas premisas básicas que también nosotros hemos ido construyendo en cuanto a la cultura. Aquí basado principalmente en Humberto Maturana y Jimena Dávila. Sobre la cultura, se trata de una red de conversaciones con un propósito común. Bueno, ese propósito va a responder a ciertos haceres que se están conservando, es decir, como personas en una organización o en una sociedad, tenemos ciertos haceres. En función de esos haceres que estamos conservando, se va a ir generando, en este caso, el cambio cultural. Por lo tanto, desde esa mirada no hay ningún cambio cultural que parta desde lo holístico, sino que muy por el contrario, parten desde el cambio individual. Por lo tanto, esto es sumamente relevante porque si toda cultura se transforma en función de lo que se conserva, de los haceres que se conservan de manera individual, de algún modo también esto cuestiona lo que estamos haciendo o lo que entendemos como cultura a la hora de hacer estas intervenciones eh, o, 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 implantaciones de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad y de la ciberseguridad.
No digo que esté mal, digo que justamente de algún modo lo que hemos ido llamando cambio cultural no es cambio cultural. Por otro lado está el tema de la complejidad. ¿Y qué tiene que ver con la complejidad y cómo entendemos la complejidad? La complejidad no la vamos a entender como que algo que no tiene solución, ¿ya? La complejidad nosotros la entendemos como ese entramado, lo entendemos como las conexiones que se generan en los componentes que son parte de un sistema en particular. Por lo tanto, en una organización, más allá de la identificación de los componentes en particular, la mirada va a estar centrada en cómo se relacionan estos componentes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los activos de información y el personal que puede efectivamente utilizar esos activos, la mirada no está en el activo de información en particular, sino está en cómo ese activo de información se relaciona con ciertos procesos, se relaciona con cierta tecnología, se relaciona con ciertas personas, etcétera. Es decir, es salir de la mirada del componente y comenzar a ver entrelazado, entretejido que generan las organizaciones y los países. Por lo tanto, sistema vamos a entender como las organizaciones en particular como sistemas. Y un sistema lo entendemos como parte interactuante que muestra conductas emergentes. Esas conductas emergentes uno las puede categorizar o las puede alinear en este caso con toda esta incertidumbre. ¿Ah? Las cuales, en este caso, estos componentes son más que la suma de las conductas individuales. ¿Ah? Y justamente eso es lo que generalmente esto lo vemos más claramente en los partidos de fútbol o los partidos en realidad asociativos o los juegos asociativos en los cuales justamente se cumple esto, que la suma de las conductas individuales uno no puede llegar a una conclusión sistémica o una conclusión de equipo en función de esos componentes. Ok, a ver, vamos a identificar dos laboratorios para ir poder dimensionar esto de la incertidumbre. Esto, vamos a ver primero lo que es el juego de la vida. El juego de la vida de John Conway, por allá por 1970, es un juego automático, ya el cual se realiza a través de la programación de ciertos agentes o autómatas celulares. Estos los padres, esto es como el padre y la madre de la inteligencia artificial. Y por un lado, este juego de la vida tiene dos reglas, básicamente. La primera regla y esta regla determina la vida y la muerte. ¿Ya? La primera regla es básicamente si una célula viva, con dos o tres células vecinas vivas, sigue viva, que básicamente es esto, ¿ya? Una célula sigue viva, eh, disculpen, que es este caso acá, es decir, una célula viva con dos o tres células vecinas. Las células vecinas las vamos a entender como estas que están marcadas en nuestro color. Eh, eh, esta va a seguir viva o en nuestro caso va a morir. Por otro lado, una célula muerta, es decir, esta célula de acá, con exactamente tres células vecinas vivas nace. ¿Ya? Por lo tanto, son dos reglas simples. ¿Ya? Primero tenemos el nacimiento, es decir, que si tenemos tres células, exactamente tres células cercanas en uno, que son células vivas, desde una célula cero, desde una célula central cero, se produce la vida. Y por otro lado, si es que esa condición eh, puede seguir viva siempre y cuando hayan dos o tres células vecinas vivas. ¿Ya? Cualquier otra condición, se mueren. ¿Ya? Estas dos simples condiciones, por ejemplo, si uno lo lleva al ámbito organizacional como tal, estas dos simples condiciones pueden ser dos simples reglas básicas dentro de la política de seguridad de una organización. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Esto ustedes lo pueden encontrar en NetLogo, es un programa gratuito para hacer simulaciones en este tipo de temas. Vamos a hacer un setup en este caso, vamos cada puntito de acá son en este caso, los agentes en particular. Y los agentes se van a ir moviendo en función de esta regla en particular. ¿Qué es lo interesante desde acá? Es que en algún momento se empiezan a generar patrones y se empiezan a generar agentes que son osciladores, que se empiezan a mover. En particular, hay otros que están oscilando en su mismo eje.
hay otros que empiezan a desaparecer y aparecer, otros que se quedan fijos y otros que se van moviendo en particular. Ya, ¿qué es lo que quiero que puedan identificar acá básicamente? Es que a través de la implantación de estas dos reglas básicas se pueden generar una serie de situaciones que caen dentro del ámbito de la incertidumbre, de lo que no podemos predecir. Y eso es muy factible. A ver, por otro lado, también para poder dimensionar este tema de la incertidumbre en particular, nos vamos a ir a otro modelo, el cual es un modelo de un incendio, ¿ya? Es un modelo, un incendio básicamente, lo que este es el porcentaje de densidad entre los, la distancia entre los árboles, y lo que sucede es que se empieza a quemar de algún modo el terreno, el mapa en particular, con una densidad de un 57%. Uno pensaría que si esta densidad uno lo sube 10, debiese ser de algún modo lineal. Eh, y lo que uno se encuentra básicamente es que cuando uno empieza a entender la complejidad, empieza a entender la incertidumbre, también empieza a entender que pequeñas diferencias en las variables de entrada pueden significar grandes diferencias en las variables, en este caso, de salida. Por lo tanto, de algún modo, lo que se plantea acá desde el punto de vista de la organización, primero es que una organización se puede entender como un sistema, ¿ya? Y como un sistema social. Y un sistema social es un sistema complejo. Desde ese punto de vista, la gestión y la gobernanza son mucho más simples cuando se entiende la naturaleza del sistema, es decir, cuando entiende efectivamente cómo se genera cada uno de los componentes. Esto, asociándolo en este caso con esta mirada de la complejidad o del comportamiento complejo, que básicamente son sensibles a las variables de entrada, de algún modo explica también en la situación que estamos en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, dado que en un mundo no lineal, de algún modo queremos encajar la linealidad como una explicación y solución de nuestras problemáticas de gestión de la seguridad y la ciberseguridad. Y no hemos tomado estas consideraciones, que son consideraciones de base a la hora de poder identificar este fenómeno, la ciberseguridad, como un fenómeno complejo. Eh, a ver, la ciencia de la complejidad no es algo nuevo. La ciencia de la complejidad son los padres de la inteligencia artificial. La ciencia de la complejidad ha ido avanzando a nivel mundial en este tipo de estudios en particular y específicamente en el comportamiento de las organizaciones. Por lo mismo, indiqué en las láminas anteriores cuando hablaba de estos mecanismos de sensibilización y cuando hablamos de cambio cultural. Necesariamente el cambio cultural se tiene que entender dentro de las conexiones de un contexto de cambio organizacional. Cuando hablamos de las ciencias de la complejidad, es un ámbito de la complejidad, es un ámbito más duro de la complejidad que nace desde la física, en donde hay ciertos conceptos que son interesantes para que puedan visualizar, como es la emergencia, la adaptación, la anticipación, la autoorganización, la antifragilidad. Por ejemplo, la antifragilidad, estas son características, en este caso, de las organizaciones, de los sistemas. Si entendemos estas características y las llevamos justamente al ámbito de las organizaciones, pudiésemos también reforzar sistémicamente nuestros procesos en este tipo de materia. Por ejemplo, la antifragilidad. Netflix es una organización que justamente utiliza de algún modo este concepto de la antifragilidad con la implantación de Infection Monkey, que básicamente es una herramienta que toma decisiones por sí solo en base a lo que va encontrando, ¿ya? Y va probando sistemas y va generando, en este caso, identificación de brecha, alerta, etcétera. ¿Qué es la antifragilidad o cómo debiésemos entender la antifragilidad en este concepto sistémico? Esto lo dice muy bien Nassim Nicholas Taleb. Eh, lo debiésemos entender, por ejemplo, si tenemos, esto lo dicen en uno de sus libros, si tuviésemos tres cajas, en la cual la primera caja la etiquetamos como robusto, claro, eso lo debiésemos mover y no va a pasar nada. La segunda caja la etiquetamos como frágil, debiésemos tener cuidado, porque cualquier perturbación, cualquier movimiento pudiese dañar lo que hay dentro de la caja. Lo antifrágil, si lo colocamos algo en la etiqueta de antifrágil, debiésemos moverlo para un lado, para otro, someterlo a múltiples perturbaciones y esto mejoraría. ¿Ah? Se mantendría en este caso su situación actual o mejoraría. Por lo tanto,
Eh, este tipo de propiedades del entendimiento sistémico también nos brinda un mejor entendimiento a la hora de poder comprender qué mecanismos de seguridad o de ciberseguridad requieren o pudiésemos requerir en términos de construcción en este tipo de materia. Por otro lado, lo resiliente se ajusta y no sucumbe. Por otro lado, lo antifrágil no solo no sucumbe, sino que hasta mejora. Y acá tenemos múltiples ejemplos de otro tipo de sistema. Por ejemplo, el sistema inmune tiene esta capacidad justamente de, frente a las perturbaciones, mejorar. Y bueno, desde ahí hay otros casos también explicados muy bien en esta página que es Complexity Explained, el cual recoge justamente todos estos conceptos y pueden realizar también una buena visualización de este tipo de temas en esa página en particular. Explica de manera particular estos conceptos, lo que tiene que ver con las interacciones, lo que tiene que ver con la emergencia en particular, tienen casos específicamente que tú puedes, de simulación, en donde queda mucho más claro lo que lo relativo a este tipo de conceptualizaciones. Bueno, finalmente, y llegando ya a la parte más dura, digamos, de algún modo de la presentación, eh, las ciencias de la complejidad o de la ciencia de la complejidad han derivado dos tipos de técnicas. Por un lado está la teoría de grafos, que está asociado a la teoría de redes, por ahí está asociado también a los temas de los fractales, básicamente entender las formas, ¿ya? Y las conexiones. Y por otro lado, el modelamiento y la simulación basado en agentes, que también estas dos son técnicas ligadas a las ciencias de la complejidad. Dentro de estas técnicas tenemos, dentro de los autores, por lo menos que a mí eh, me han generado también mayor curiosidad, está Barabasi, el cual en ese link ustedes van a poder encontrar el libro de Barabasi, ¿ya? Es un libro en línea sobre teoría de redes en particular. Es un precioso libro en donde uno se empieza a ligar a estos temas más relacionados con la teoría de grafos. Y por otro lado, el modelamiento y la simulación basado en agentes, que es parte de lo que vimos en el laboratorio con NetLogo, que es poder programar a ciertos autómatas celulares con el fin de que cumplan una función determinada y con eso poder realizar un pronóstico del presente. Aquí tenemos al gran autor, a Dirk Helbing, físico, conocido por su proyecto Future ICT, el cual ya hace 10 años atrás compitió con el proyecto de cerebro humano dentro de la Unión Europea. Creo que ha sido el proyecto que más ha financiado en este tipo de ámbitos. Ganó cerebro humano y hasta la fecha no, también no están, de pasadita, no están los resultados o la expectativa que generó cerebro humano, quedaron muy por detrás. Pero por otro lado, Dirk Helbing, lo que el proyecto científico que estaba postulando era bien interesante, era basado en modelamiento y simulación desde las ciencias de la complejidad. Básicamente era un simulador del mundo, ¿ya? En el cual se podía de algún modo llegar a ciertos pronósticos en función de ciertas situaciones que se daban en territorios del globo, situaciones de diferentes ámbitos que dejan disponible, en este caso, la información que tenemos actualmente. A ver, lo primero, teoría de grafo. Esto es un ejemplo de teoría de grafo para que ustedes puedan dimensionar para qué nos pudiese servir ahora, en el presente actual, en el ámbito de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Esto es un grafo en particular en donde este grafo, lo que podemos ver en una primera instancia son componentes, que son los círculos, y por otro lado las relaciones que generan esos componentes. ¿Qué componentes fuimos identificando en una... Esto lo hicimos en varias organizaciones. Este es uno de los últimos resultados que obtuvimos en una de las organizaciones. Y acá en particular lo que tenemos gráficamente, si esto lo podemos observar gráficamente, lo que empezamos, lo que tenemos que
comenzar a distinguir es dónde se producen en este caso las mayores conexiones o qué componentes tienen estas mayores conexiones. Acá, ¿qué componentes participaron? Participaron los procesos de la organización, cuáles son los activos de información que pertenecen a esos procesos, cuáles son la tecnología, cuál es la tecnología que utiliza esos procesos, cómo se relaciona esa tecnología con los activos de información, cuáles son las personas que hacen uso en ese caso de esos activos de información en particular. Y desde ahí lo que tuvimos es este grafo de relaciones en el cual lo que nos comenzó a parecer muy interesante es que aquellos componentes que tenían las mayores conexiones, en este caso, esta es una empresa de pensiones, de manejo de pensiones en Latinoamérica, y aquí en particular lo que identificamos es, por ejemplo, un proceso en particular que tiene que ver con el proceso de decisión de inversión, el cual ese proceso en particular tiene también mayores conexiones. eh, y por otro lado, el proceso, estos son dos procesos de los que identificamos como ejemplo, y el proceso de canal web. ¿Qué es lo interesante desde ahí? Es que tanto este proceso en particular como este proceso en particular caben dentro de la categoría de los procesos más críticos, cuando uno evalúa, en este caso, ve análisis de riesgo relacionado con este tipo de materia, o el análisis vía por el lado de la disponibilidad, eh, el, eh, o el análisis RIA, la clasificación de activos en particular, concuerdan con estos nodos que tienen mayores conexiones. ¿Qué es lo interesante desde aquí? Que en una organización de algún modo debiese respaldar este tipo de prácticas, las prácticas actuales de clasificación de activos, las prácticas actuales de análisis de riesgo en particular, apalancarlas también con este tipo de miradas, que son miradas más holísticas hacia las organizaciones. Y por otro lado, tenemos por el lado de la simulación, el modelamiento y la simulación en particular, tenemos una simulación acá. Este es los modelos, las simulaciones son, quieren de algún modo retratar cómo se darían ciertos comportamientos del presente en la realidad. Esto es básicamente en los trenes subterráneos, cuando tenemos el mapa del tren subterráneo, ese no es el mapa del tren subterráneo, ¿ah? Eso es un modelamiento. ¿Ya? Por lo tanto, esto es como lo homólogo. Este es el modelamiento de una organización. Esta organización, lo que tú puedes hacer, puedes cambiar en este caso la cantidad de nodos, la cantidad de procesos que tiene la organización. Va a tener un promedio de conexiones, en este caso aquí este modelo se maneja con un promedio de conexiones de nodos, va a tener ciertos procesos o ciertos que tú vas a considerar que van a estar infectados. Por lo tanto, la idea es poder de algún modo pronosticar cuál será el comportamiento dependiendo de ciertos procesos que son afectados. Y desde ahí va a tener ciertas variables en específicas como el nivel de complejidad del ransomware, el nivel de detección, el nivel de cibermadurez, el nivel ganado de resiliencia. Entonces, si esto lo ejecutamos, por ejemplo, si partimos con 25 nodos, y esto lo vamos ejecutando, en donde hay un nodo que está afectado, hay un proceso de contención rápido, en este caso, de ese nodo. Si comenzamos con más nodos infectados en las mismas condiciones, lo que vamos a tener es que, claro, el proceso como tal, efectivamente, en algún momento es contenido. Si aumentamos en este caso la complejidad del ransomware en particular, lo que vamos a estar propiciando básicamente es que la organización se va a demorar más tiempo a hacerse resistente básicamente a una infección en particular. Esto en términos prácticos, uno puede llegar hasta un grado de granularidad que hable justamente de temas muy particulares de tu organización, pero que también hable del ambiente de control y de aquellas consideraciones que muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, no tomamos en cuenta a la hora de, de evaluar las características del ambiente de control. Sabemos que cuando
un control en particular se implanta, claro, tenemos en ese periodo un gran tiempo de recurrencia al control. Se cumple el control, pero con el tiempo sabemos que también el control se va flexibilizando. También en estas instancias de modelamiento y simulación uno pudiese colocar una variable que tiene que ver efectivamente con esta flexibilidad del control en el tiempo y poder considerarlo en este caso también en los análisis de riesgo en particular. Freddy, buenas tardes. Nada más, Sí, nos quedan 2 minutos. impecable. Estoy por Gracias. concluir. Gracias. Ok, dentro de lo que tenemos que tener presente a la hora de poder aplicar, en este caso, este entendimiento en las organizaciones, es que de partida no podemos predecir el futuro, ¿ya? Pero sí lo que podemos hacer es entender el presente. Por lo tanto, es fundamental que nos focalicemos en el presente y que de algún modo también reaprendamos a focalizarlo en el presente. Acá yo coloco un ejemplo que tiene que ver con la enseñanza actual. Y que tiene que ver con esta lógica de enseñarle a nuestros hijos muchas veces a prepararlos para un futuro. Eh, prepararlos para qué futuro, si en realidad el futuro lo construimos en el presente. Se dice muchas veces que el futuro de la humanidad son los niños. No, señores, el futuro de la humanidad somos nosotros, y somos nosotros a través de nuestro acto, porque somos nosotros y son nuestros niños o las personas que aprenden de nosotros, que aprenden justamente esos comportamientos que van a conservar de algún modo los haceres que nos van a permitir seguir subsistiendo como humanidad. Finalmente, recordar también a Humberto Maturana, que justamente teniendo planteando también, o siendo creador también de muchos de estos entendimientos, justamente lo indica, según como llevamos el presente, aparecerá el futuro. Debemos de algún modo sacar las premisas o lo que hemos aprendido en materia de, por ejemplo, de inteligencia artificial, de predicciones. Hoy día tenemos capacidades predictivas muy básicas. Por lo tanto, en ese escenario, el desafío y dentro de la principal conclusión es enfocarse en el presente, es dejar de comprender que el factor humano es un factor humano, sino que es una premisa de base, es dejar de entender que no existe la incertidumbre es una condición de base, y por otro lado, y finalmente, entender que la ciberseguridad es una problemática, y como problemática se debe atacar, como también se ha atacado la ecología, y como se ha atacado también el cambio climático, desde la interdisciplina, desde la multidisciplina. Muchas gracias. Freddy, pues muchísimas gracias. Bastante interesante tu plática. No puedo estar más de acuerdo contigo en estas conclusiones. Y pues bueno, agradeciendo el tiempo que has estado con nosotros y nos ha gustado mucho esta plática en general. Pues bueno, de forma general queremos abrir pauta para recibir algunas preguntas. Si tienen algún comentario, preguntas directo a Freddy para poder estarlas dirigiendo. Ahorita nuestro chat se encuentra abierto. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Okay. Ahí en la ventana de preguntas estamos listos para recibir cualquier pregunta o comentario. Bueno, de parte de Cristina, Freddy, te mandan a felicitar, de parte de Uruguay, por tu plática, excelente plática. Gracias, Cristina. ¿Alguien más que nos quiera, alguna duda que tengan con Freddy? Bastante interesante su plática, no desperdicien estos valiosos minutos. Más felicitaciones para ti, Freddy. Muy buena exposición. Ok, claro, sí, el material va a ser compartido, no hay problema con eso. Ahí también van a estar mis contactos y también las fuentes, donde nosotros seguimos desarrollando esto, seguimos investigando esto. Estamos del año 2013 dándole también un giro, una vuelta también a este tipo de temas, solamente con el fin de aportar y de seguir utilizando también lo que se utiliza hoy día, pero dándole también otra mirada, una mirada más coherente con el entorno.
Pero aquí tenemos una pregunta de Alberto Corona nos comenta cómo aprovechar la ciencia compleja al gobierno de ciberseguridad. Gracias, Alberto, por tu pregunta. Sí, mira, a ver, están todas las posibilidades para aprovechar la ciencia de la complejidad hacia el gobierno de la ciberseguridad. Y desde ahí, uno lo que pudiese identificar en este entendimiento sistémico son ciertos componentes de base o premisas de base que se dan en todos los sistemas, en este caso en un sistema organizacional como tal. Desde ahí, la cibernética como parte componente, en este caso de las ciencias de la complejidad, nos da un input justamente en este tipo de temas, para poder entender cómo se debiesen dar estos mecanismos de control, de retroalimentación y de conservación. Desde ahí la pregunta es, en cuanto a la cibernética en particular, asociado a la ciencia de la complejidad, que hoy día tenemos una organización que no es segura, o tenemos un país que no es seguro, o está resultando no seguro. ¿Qué es lo que estamos conservando hoy para que resulte no seguro? Esa pregunta es una pregunta fundamental que debiésemos hacernos desde la ciencia de la complejidad, dado que todo sistema vive y se va transformando en función de lo que se conserva, ¿ya? Por otro lado, dentro de las mismas ciencias de la complejidad, hay ciertas, ciertos conceptos que son familiares también en el ámbito organizacional o de gobierno, como tiene que ver el tema de la retroalimentación. Pero desde ahí no se toman todos los aspectos relativos a la retroalimentación, por ejemplo, aspectos relativos a no solamente retroalimentación negativa, sino también retroalimentación positiva. Cómo hoy día la organización va manejando estos mecanismos de interacciones, pero también de retroacciones, es decir, nuestros comportamientos a nivel organizacional y nuestros haceres a nivel organizacional también van dividiendo en este caso componentes y de algún modo van aislando o van dejando la posibilidad de nuevas brechas en particular. Por lo tanto, desde ahí la ciencia de la complejidad genera un nuevo entendimiento de este tipo de temas de seguridad de la información desde la base sistémica compleja. Gracias, Freddy. Tenemos una pregunta más de Alberto Valadez. Dice, los datos para uso en la teoría de redes son difíciles de conseguir. Muchos de estos son privados. Si se ponen a disposición de cualquier organismo o persona, pueden caer estos también en manos peligrosas para la ciberseguridad. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, a ver, con respecto a este tema en particular, sí, efectivamente hay un riesgo en el uso de datos en particular, pero también por otro lado, em, el, el cómo llevemos en este caso el proceso de protección de los datos, de la ejecución de este tipo de instrumentos, debiese ser algo que de algún modo se debiese evaluar en su contexto. Sabemos que para algunas organizaciones esto de lo que entendemos por la criticidad del activo es distinta, tanto para organizaciones como para países, ¿ya? Sabemos que tenemos una brecha en temas legislativos, es decir, que no hemos llegado de algún modo a poder unificar este tipo de criterios. Por lo tanto, más allá de la aplicación, en este caso metodológica, de este tipo de ciencia en particular, el qué hacemos en este caso con el data en particular tiene que ver con una decisión de país, tiene que ver con una decisión organizacional. Hoy día existen mecanismos para poder dejar anónimo este tipo de datos. Te pongo un ejemplo. Toda la investigación que está desarrollando César Hidalgo, eh, eh, asociado justamente a la complejidad económica. Ustedes lo pueden buscar a César Hidalgo, complejidad económica, y lo que les va a aparecer justamente son los proyectos de César Hidalgo, estuvo por mucho tiempo en el MIT, hoy día está en Europa trabajando, creo que está en Manchester, y lo que él propone básicamente es un nuevo entendimiento de la economía en función de estos datos, ¿ya? Y esto está basado en simulaciones, están basados en datos reales, pero están totalmente anónimos. De hecho, hace poco
se inauguró un proyecto que hizo con su empresa en Perú. Y tiene un proyecto también en Chile, un proyecto en Estados Unidos sobre la complejidad económica también. Lo invito a ver este tipo de iniciativas, porque justamente lleva a terreno cómo se trata el dato en este tipo de temas. Freddy, pues muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que dar por terminada la sesión del día de hoy. Les comento a los participantes, cualquier una duda adicional, no duden en hacérnosla llegar o directamente con Freddy. Vamos a estar dispuestos aquí a seguir contestando preguntas. Y pues Freddy, muchísimas gracias de antemano. Gracias por participar. Muy interesante tu plática y pues bueno, continúa también aquí con nosotros en este día. Ya estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy.